Empezamos jueves 10, capítulo 33 de Éxodo. En este primer versículo tenemos como un antropomorfismo de Dios. Aparece Dios como si fuera que tuviera categorías humanas. Y esto a todo teólogo lo vuelve loco, porque Dios no puede tener categorías humanas. ¿Qué significa esta manera de hablarle, anda vos, con el pueblo que vos hiciste salir, te voy a enviar un enviado, te voy a mandar un enviado, perdón, para que él se ocupe, como diciendo, yo no tengo más nada que ver, este pueblo me traicionó, este pueblo... Entonces, la respuesta habitual que hay en esto, en el Talmud, es Atorá Nichteva Bilshon Bnei Adam. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dije? ¿Alguien entendió? Ni idea. La Torá está escrita en lengua de los humanos. Muy bien. Muy bien. La única desde Israel que hace uso del idioma local y nos contesta. Mejor. Para un rabino del Talmud, la Torá fue escrita en categoría humana, no porque Dios la tuviera, sino porque quienes leemos la Torá y tenemos que entenderla, la tenemos. Y si no estuviera escrita en categoría humana, no tendríamos la posibilidad de entenderla. Porque yo puedo tener empatía con otro que tiene la misma naturaleza, pero ¿cómo soy empático con Dios, que tenemos naturalezas tan distintas? Entonces la única forma de que uno pueda comprender al otro es escuchar hablar del otro en mis propias categorías. Y si bien esto es una respuesta teológica para salvar, a mí me interesa traerla a ustedes porque esa es la forma en la que nosotros nos comportamos habitualmente en la vida. Cuando yo te escucho a vos, habitualmente no te escucho a vos siendo vos quien sos. Te escucho a vos siendo yo quien soy. Las categorías a través de las cuales... Fabi, para un minuto, apaga los micrófonos, porque hay muchos ruidos. ¿El mío también, Gaby? Te lo pido, por favor, porque esta discusión es bastante complicada. No digo el mío también, ¿quieres que me apague? Cuando yo escucho al otro, lo que me termina pasando muchas veces es que lo escucho con mi modelo mental, con mis anteojos, con mis conceptos, con mis ideas, con mis prejuicios, y entonces ya no escucho al otro como el otro, sino que escucho al otro como si fuera yo. Y muchas de las veces terminamos juzgando al otro con mi propio molde. Y si bien en la Torá era imprescindible hacer esto, ¿por qué? Por lo que dije antes, porque son esencias distintas, no hay manera de que uno pueda entender a Dios como Dios, porque es otra esencia y nos excede. Cada vez que yo escucho al otro, tengo que hacer el esfuerzo de entender al otro en su realidad y no en la mía. Generar empatía es, bueno, acá lo ponemos, es ponerte en el zapato del otro, que es la manera habitual de decirlo. Pero ponerte en el zapato del otro es algo que habitualmente hacemos. Y no se trata solo de ponerte en el zapato del otro, porque te pones con tu cabeza en el zapato del otro. Lo que uno tiene que hacer es entender al otro en su propio contexto, en su propia cultura, en sus propios anteojos, que es una tarea muy difícil. Entonces, ¿saben qué? A la mayoría de la gente que nos rodea no las podemos juzgar, porque nunca podemos entenderlas completamente y porque de lejos no se ve bien. Y sin embargo nos cuesta horrores, porque somos muy veloces para emitir juicio de todo lo que nos rodea. Y en general... Pero, Fabi, pero vos decís que Hashem escribió a propósito de esta forma para que la gente lo entienda. No lo digo yo, es una de las conclusiones del Talmud, pero sí, okay. Sí. Técnicamente es los antropomorfismos, la forma de escribir de Dios como si tuviera categorías humanas, está hecha para que cuando nosotros estudiemos podamos sentir empatía e identificarnos, podamos entender y comprender lo que está pasando. Si fuera un humano, Dios estaría ofendido ahora, porque el pueblo lo traicionó, porque el pueblo abandonó su compromiso, porque el pueblo se comportó en forma equivocada. Entonces, si Dios no fuera Dios y fuera un humano, eso lo hubiera hecho enojarse
y estaría ofendido. Y cuando vos te enojás y te ofendés, generalmente tomás distancia. Entonces Dios le dice, bueno, yo no voy a estar más en medio de ustedes. Te voy a mandar un enviado. Que algunos dicen que eso es un acto de amor. ¿Por qué? Porque Dios entiende la naturaleza humana y sabe que nunca va a poder estar a la altura del compromiso y el desafío. Y si Dios está presente, los va a tener que castigar siempre. Entonces, para no tener que castigarlo siempre, prefiere tomar distancia y enviar a un mensajero, como puso ahí, un ángel, para que él no tenga que castigar al pueblo de Israel. Y esta es la manera de reforzar lo que nosotros vimos cuando estudiamos la rotura de las tablas. Las tablas se tenían que romper porque eran perfectas, porque eran escritas por Dios. Y este mundo no es para lo perfecto. Este mundo es imperfecto. Y entendiendo que el mundo es imperfecto, no hay posibilidad de convivir con Dios, que tiene una esencia perfecta de acuerdo a la teología clásica. Bueno, espero no haberlos mareado. Pero ahora quiero contarles otra cosa que vamos a ver justamente en Cabaná la semana que viene. Si alguno participa, ya tiene un adelanto. Y es una interpretación cabalística muy interesante respecto a estas dos tablas, las que acaban de romper y las que van a reconstruir, con respecto a los árboles del paraíso, del Gan Eden. Vieron que cuando Dios creó al hombre lo puso en el Gan Eden y había dos árboles, un árbol de la vida y un árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo que no coma del árbol del conocimiento y el hombre fue y comió del árbol del conocimiento. Pero no dice nada el texto acerca del árbol de la vida. Bueno, esta interpretación de la Kabbalah dice que esos dos árboles representan los dos niveles de nuestra conciencia. La conciencia Aleph, la más elevada, es la del árbol de la vida. La conciencia más baja nuestra es la Bet, es la del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y las dos entregas de la Torá, la primera es la que habla de nuestra conciencia Aleph y la segunda es la que habla de nuestra conciencia Bet, que tiene que ver con las tablas más imperfectas, las que escribe Moshe, mientras que las otras son las que escribió Dios. Entonces, el texto dice, esta interpretación, que nuestra esencia tiene esos dos niveles, y cuando estamos en el nivel más elevado, no hay contradicción y no hay mal. Y el mal es producto del nivel más bajo. El árbol de la vida representa la conciencia y la primer Torá representa esa conciencia elevada, y el árbol del conocimiento del bien y el mal y la segunda Torá más imperfecta representa el otro. Lo que en el fondo está diciendo esta interpretación. ¿Esa conciencia al Aleph o no llegamos nunca? Sí, Pues como sí. lo que hace Moshe. No, llegamos porque, gracias por la pregunta, porque representa la idea de las 13 sefirot más elevadas, no de Keter solamente, sino Jochma, Binah y Da'at también. Y a Jochma, Binah y Da'at podemos llegar y podemos habitar. No podemos vivir ahí. Digamos que es una cosa rara, bastante difícil, y muy poca gente estaría llegando. Por eso, Gaby, casi todas las personas en su vida cometen cosas malas. Y el trabajo de ampliar tu conciencia y elevar tus niveles te tiene que alejar de comportarte mal. Eso es lo que yo les quería decir. No estudiamos Kabbalah, Torah y no interpretamos los textos porque es un desafío intelectual. No vamos a esto como un desafío a nuestra filosofía y a nuestra capacidad de análisis. No se trata de sorprendernos intelectualmente. La profundidad en el estudio tiene que permitir que uno se pueda elevar a los planos donde no hay maldad, donde no hay mal, donde no hay transgresión, donde no hay error. No hay O equivocación. sea, en Keter, Josma y Binah no hay nada de todo eso. Cuando uno llega a esos niveles, está distanciado del mal. ¿Armando? Pero ¿por qué se prohíbe comer del árbol, el fruto del árbol del conocimiento?
No me quedó claro eso. Porque eso simboliza el mundo del mal, el mundo de los sentidos, el mundo de las pasiones, el mundo de lo bajo. Lo tenés en tu vida, está en tu existencia, pero tenés que evitarlo. Y el desafío es evitarlo. Y como todos tenemos a ese Adán original en nosotros mismos, y por eso se llama Adán Acadmón, es el Adán primigenio, el Adán que después todos tenemos en parte su esencia, todos tenemos el acceso al árbol de conocimiento del bien y del mal. Todos tenemos la posibilidad de tentarnos y hacerlo prohibido. Está en nuestra esencia. El desafío es elegir el árbol de la vida en lugar del otro. En términos de la Torá, es poder trascender una Torá imperfecta y llegar a una Torá más perfecta. Sí, Tomás. Sí, perdón, no quiero complicarlo más, pero una pregunta. Cuando Buber, en el yo y tú y ello, y acá tenemos a Roberto, que es especialista, así que él amplíe. Él también habla del árbol, tiene relación con esto, es también una forma de interpretar las relaciones entre nosotros y lo divino. ¿Quieres agregar algo, Roberto? No, bueno, él menciona en árbol como la relación con la naturaleza, ¿no? O sea, lo toma en el sentido de una relación distinta a la del hombre con el hombre o el hombre con lo divino. Entonces, hay tres categorías, ¿no? El hombre con lo divino, el hombre con el hombre y el hombre con la naturaleza. Y sí, menciona el árbol como algo que se puede observar y mirar y admirar. Sí, pero no tiene vinculación con el otro árbol, y de hecho Buber en su Perdón, me teología... mareé. Disculpen. Ya no entendí nada. Bueno, voy a poner un poquito esto en perspectiva. Buber está muy preocupado por las relaciones y los vínculos de la vida. Él cree que nuestra esencia es relacional. Soy y existo en tanto logro construir una relación con otros. Y dentro de ese encuentro con los otros, dentro de esa capacidad que tengo de relacionarme, tengo tres categorías. Hay tres niveles de relaciones que son los que engloban todas. Una es con Dios. Ese vínculo con Dios es la religión la que lo desarrolla en profundidad. Y yo tengo que poder tener en mi vida la capacidad de establecer un vínculo con Dios. Y por supuesto que después él nos va a decir que hay dos tipos de vínculos, el yo-tú y el yo-ello. Cuando yo me relaciono con el otro en forma utilitaria, cuando quiero sacar un beneficio, cuando quiero hacerlo por conveniencia, estoy en yo-ello. El otro no es un otro pleno, es alguien que me puede servir a mí para algo. Es alguien que me puede brindar algo y que yo puedo tomar. No está mal, y de hecho todos tenemos relaciones yo-ello para vivir. El problema es cuando tu relación es solamente utilitaria. Pero yo con Dios puedo tener ¿vieron cuando hay gente que recuerda a Dios solamente cuando tiene una enfermedad, cuando tiene que pedirle algo, cuando necesita algo? Bueno, esa sería una relación yo-ello clásica con Dios. No tengo una creencia plena en Dios, no me entrego a experiencias con Él, no desarrollo mi amor infinito hacia Dios, pero si lo necesito, lo pido. Y hasta estoy incluso dispuesto a hacer algo. Sí, Dios, si vos me solucionás este problema, yo como callar 2 años y después lo cumplo. Eso es yo-ello, no es yo-tú. El otro nivel de relaciones con la naturaleza, y él ahí va a hablar mucho del arte también como parte de ese vínculo en su mejor forma, en su pura forma, pero también yo me relaciono con lo que me rodea, con los objetos, con la naturaleza que está a mi alrededor, y puedo tener una relación utilitaria o puedo tener una relación de la otra. Y la más tal vez significativa de todo esto es la relación con el prójimo, la tercera, en donde su categoría más elevada es el amor. Y cuando yo tengo con el otro verdadero amor, es cuando yo logro desarrollar una relación yo-tú, en donde mi encuentro con el otro no es utilitario, no es para sacar una ventaja, no es para obtener un beneficio, sino que es un amor de entrega absoluta. Ahora, nadie vive en relaciones yo-tú con nadie, porque yo puedo amar profundamente a mi esposa, pero si quedamos en que me preparaba el almuerzo para hoy y llego a comer y no está preparado, le puedo decir, escúchame, habíamos quedado en que me ibas a preparar el almuerzo. Si fuera una relación yo-tú, no tengo ni que pedirle nada y no tengo que esperar y tengo que darle todo. Todos tenemos relaciones yo-ello, pero tenemos que tener momentos de relaciones yo-tú,
con los demás. Sí, Roberto. Sí, pero Quería Fabián, volver, quería volver un minuto al tema que mencionabas antes de juzgar al prójimo, que en realidad eso es lo que hace un juez, ¿no? El juez siempre tiene que juzgar la actitud de otro y tomar una decisión si castigar o no castigar. Y creo que la posición de ponerte en el lugar del otro, pero en el sentido de la mentalidad del otro, es lo que propone Zaffaroni, ¿no? O sea, Zaffaroni propone que el delincuente no es delincuente, sino que si vos te pones en el lugar de él, la sociedad lo llevó a ser delincuente. Y que el castigo no es la solución para evitar que esa persona sea delincuente. Quedé con ese pensamiento, digamos, sobre juzgar al otro. Lo tomo porque es interesante y porque tiene mucho de actualidad. Y no quiero que se transforme en una discusión política, ¿sí? Porque después nosotros, cuando es la grieta, No. algo que dice de un lado, el otro se opone automáticamente porque, digamos, no me interesa. En nuestros vínculos habituales y cotidianos, cuando nosotros no debemos ser jueces, es porque somos parte. Y está prohibido ser juez y parte. Si yo tengo vínculo con otro, y el otro tiene cierta afinidad conmigo, parentesco, amistad o lo que fuera, yo estoy involucrado y soy parte. Lo que uno le pide al juez, de alguna manera, es que el juez tenga la imparcialidad posible de no estar involucrado y no sentirse parte. ¿Vieron cuando uno descubre que un juez tiene relaciones previas con alguno de los que va a ser juzgado? Digamos, se puede impugnar a ese juez, hay que sacarlo y poner a otro porque perdió esa condición. Entonces, cuando hablamos de nuestra vida cotidiana, me refiero a eso. Ahora, después, la teoría de Zaffaroni, más allá de cómo la interpretaron y la aplicaron en los últimos años en nuestro país y en la grieta, yo filosóficamente acuerdo. No sé si se puede aplicar de otra manera, ¿eh? No sé si hay que liberar, no estoy diciendo que hay que liberar a los presos porque pobres tuvieron malas infancias, pero sí creo profundamente que las sociedades y las condiciones en las que tocaron crecer nos condicionan y que uno no está exento de ese condicionamiento. Ese condicionamiento es parte de tu vida y no podemos decir el Estado no tuvo nada que ver, que vos creciste en una villa miseria, sin padres presentes, a la buena de Dios, en la calle, con resentimiento. Es parte. Ahora, eso no significa que la conclusión entonces es, ¿sabes qué? Te perdonamos todo lo que haces porque la sociedad fue cómplice. Pero sí entiendo que filosóficamente, para mí, es interesante el pensamiento. Después no sé cómo se implementa, ¿sí? Pero espera que estaba Claudio, Tomás, perdón, pero estaba Claudio hace un ratito y después te dejo. ¿O ya, Claudio, vas a decir algo? No, me aparto un poquito, voy para atrás. Cuando vos decís que las tablas que se rompieron son sagradas, es porque las escribió Dios. Ahora, las que escribió Moshe son copias de las rotas, me imagino, ¿no? Sí, Claudio, lo que pasa es que es simbólico. Se supone que son el mismo texto, pero la idea simbólica es por qué las primeras dice que fueron hechas con el dedo de Dios y las segundas te marca que las escribió Moshe. Te quiere mostrar una diferencia, no importa el contenido. Te quiere hablar de que las primeras tablas eran perfectas y no eran para este mundo, y las segundas son imperfectas y son para este mundo. Gracias. ¿Tomás? Sí, volviendo a lo que planteó Roberto y tu respuesta, desde ese punto de vista, habría que voltear la teoría antropomórfica, porque si no, Dios pasaría a ser parte también. De esta manera, si no es antropomórfico, entonces sí, él puede ser el juez, porque no tiene relación directa con nosotros. Absolutamente. Y el antropomorfismo es una mentira, es un truco para que nosotros podamos entender, no refleja la realidad. Eso es lo que le hacía ruido a los rabinos del Talmud y por eso tuvieron que decir esto. O sea, necesitaron encontrar una explicación a esto que leímos recién y en varios lugares más. No es Dios se enoja, es celoso, es violento, de repente tiene un montón de categorías humanas. Y entonces a los rabinos del Talmud les preocupó mucho esto y llegaron a esta conclusión, por lo menos en una de las vertientes, ¿no? Ustedes saben que el Talmud tiene polémicas en todo y discuten todo. Entonces, a mí me llega, me gusta la interpretación que dice que esto no es una descripción de Dios. La conclusión sería, la Torá no es
la antropología, perdón, no es la teología de Dios, es la antropología del hombre. Voy de vuelta. La Torá no es la teología de Dios, es la antropología del hombre. ¿Qué significa esto? No estudiamos Torá para conocer la esencia divina, sino que estudiamos Torá para saber qué se espera del hombre. Si quisiéramos extraer del texto, el de recién, por ejemplo, la esencia divina, nos estaríamos equivocando. Porque el texto no tiene como intención presentarnos a Dios y describirlo, sino que tiene como intención que el hombre comprenda lo que se espera de él. Y está escrito de esa manera. Y quizás si tuviera que decirles algo de, digamos, lo hago varias veces con varias cosas, no es que sea el único, pero si tuviera que decirle hoy, ¿qué resume el judaísmo para mí? Es esto. Ser judío es entender que tenemos un texto que refleja lo que se espera de nosotros. Que no venimos al mundo solamente a satisfacer nuestras necesidades, apetitos y deseos. Hay mucho que se espera de nosotros. Sí, Caro. No es refleja lo que somos y hacia dónde podemos ir. A ver, de vuelta, ¿por qué? Bueno, porque siempre se dice que la Torá es un espejo en el cual mirarse, ¿no? Entonces, digamos, en todo lo que es vínculo, es muy realista, nos muestra tal cual somos. Sí, y correcto. también con los personajes más elevados, nos muestra un camino a donde ir. Es correcto, pero no se termina en el autoconocimiento. Sí, está basado en el yo-tú. O sea, sin el otro, sin tus vínculos con el otro, no existimos por definición. Pero es un espejo en el cual nos miramos cuando analizamos los personajes. Claro, pero por eso es un paso esencial en tu autoconocimiento. Yo cuando veo a Moshe y leo a Moshe, tengo que verme a mí en esas actitudes. Y si yo tengo, y si me enoja, y si me despierta, ¿qué me despierta? Para conocerme. Pero no termina ahí. Yo puedo autoconocerme perfectamente, pero además tengo que saber que además de eso, tengo que comprometerme con ciertas cosas. Por eso digo, es un texto que habla de lo que se espera de nosotros. Armando. Dos preguntas. Por eso la Torá dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese sería el amor, vos decís, la relación yo-tú, ¿cómo era? ¿Yo-ello, yo-tú? ¿Cómo era el tema? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y la segunda? Así ya te contesto. Los evangelios son una teología de Dios, es el estudio de la esencia de Dios, los evangelios, el Nuevo Testamento. Pregunto. La primera la contesto, la segunda paso. O sea, no me quiero meter con la iglesia y con lo que tienen como teología. Pero sí, la primera la tomo, que es interesante. Ama a tu prójimo como a ti mismo tiene un montón de conflictos. Es una frase hermosa, pero con muchas dificultades de interpretación. La primera de ellas es que hay gente masoquista. Hay gente que le gusta sufrir y que le gusta pegarse. No me refiero solamente a los que se visten de cuero y van a antros, ¿no? Hay gente que no se respeta a sí misma y que se expone a sufrir y que en el fondo termina disfrutando de ese sufrimiento y que lo necesita como un estímulo a su vida. Y entonces, ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Personas. ¿Pero a quién te referís? Los que le gustan sufrir. A personas que le gustan. No tengo a nadie en mente. O sea, hablo de categorías de personas que se exponen a situaciones de sufrimiento y aunque digan, uy, qué mala suerte que tengo, justo me pasó esto a mí, en el fondo les da su identidad y se aferran a eso, porque son eso. Y entonces, ¿qué? Agarro al otro que es como yo, que le tengo que amar como a mí, y como a mí me gusta ser una víctima declarada, ¿lo transformo en víctima el otro? No. Una interpretación posible dice, Ve'avta lereajá, amarás a tu prójimo, kamoja, porque es como vos. Kamoja en hebreo es como vos. Entonces significa que el otro tiene tu esencia, el otro tiene tu mismo nivel. Así como
Dios tiene una esencia totalmente distinta, y los animales tienen una esencia distinta, y la naturaleza tiene una esencia distinta, el ser humano tiene tu propia esencia. Entonces tenés que amarlo porque tiene esa esencia que comparte con vos. No como te amás a vos mismo, sino que tenés que amarlo porque comparte tu esencia. Porque la otra interpretación es complicada. Ahora, Buber vuela más allá de eso, no se queda con eso. Pero no quiero tampoco transformarnos en un espacio de Buber. Digamos, sí, hicimos mención porque es interesante. El amor de Buber es un amor absoluto y total hacia el otro en una entrega total. Yo y tú, el otro comparte mi esencia, pero yo tengo que tener con él un encuentro absolutamente pleno y total. No poner ninguna barrera, no guardarme nada, no esconder nada, no alejarme. Digamos, hay un encuentro absoluto total en el encuentro con el otro. En alguna interpretación de ama a tu prójimo a ti mismo está presente, sí, por supuesto. Pero como el texto de la Torá es complejo, no lo limitaría a eso. Claudio, y sigamos con la Torá. Estamos avanzando un poco. Una preguntita más que me queda una duda. Yo estoy de acuerdo en que yo cuando actúo con los demás tengo que hacer empatía y por supuesto es muy difícil ponerme en la cabeza del otro. Con mi cabeza es más fácil hacer empatía. Ahora, me quedo dando vueltas. Un juez no tiene que aplicar el texto de la ley con sangre fría y no hacer empatía con las partes que intervienen. Claudio, eso implicaría que la objetividad es posible. Y en este mundo la objetividad es imposible. Y no hay letra fría, hay interpretación de texto. No existe la letra fría. Nosotros estudiamos Torá hace muchos años, algunos de forma continua, otros van y vienen, otros son nuevos, pero cuando leemos la Torá nos damos cuenta que sobre cada palabra hay un mundo interpretativo. Y no hay ninguna posibilidad de ningún texto de leerlo objetivamente. Ustedes preséntenme el texto que quiera y cualquier rabino podrá sacar 3 o 4 significados posibles de ese texto. De hecho, hacer una prédica los viernes es eso. Es agarrar un texto de la Torá e interpretarlo a los ojos de hoy. Y de eso extraer algún mensaje o alguna enseñanza. Que el que escribió la Torá hace 3.300 años no tenía eso presente, porque no estaban las condiciones, nada. El texto siempre está expuesto a la exégesis y a la eisegesis. Conocen la diferencia de los dos, ¿no? La exégesis es cuando yo agarro un texto y le extraigo algún significado al texto. Y la eisegesis es cuando yo agarro un texto y le doy un significado al texto. Lo pongo de afuera hacia adentro. No es que me enfrento a la frase y la leo objetivamente, sino que en una lectura veo qué puedo sacar y aprender de esa frase, y en la otra veo qué le puedo hacer decir a esa frase. Bueno, pero un principio jurídico es que la ley hay que aplicarla de acuerdo a la interpretación del legislador. Me refiero a las leyes argentinas, no a la Torá. ¿Y quién está en la cabeza de los legisladores cuando aplica la ley? Bueno, hay que interpretar qué quiso el legislador. Y bueno, y ahí es donde empieza la subjetividad. Hay que interpretar lo que quiso decir y así, pero ¿no les pasa que... En la Torá el legislador es Hashem. Claudio, vos sos tributarista, ¿no? De tu especialidad. Sí. Y el impuesto a los bienes, a las fortunas. Le preguntás a 3 tributaristas distintos y todos te dicen, sí, tenés que pagarlo, no hay otro. Dicen, no, es confiscatorio, no tenés que... Y que cada uno está hablando del mismo texto. Okay. No hay lectura única de las cosas. Hay un juego interpretativo todo el tiempo. Y ¿saben qué? Jugamos con esto más allá, y te dejo, Silvia. Cuando yo te miro... tenemos la abogada acá que nos va a decir algo. Yo te miro la cara a vos. También la interpreto. Mirá cómo me miró. Mirá esos ojos. Me está queriendo decir... Y también interpreto. Y vos me podés decir, no, yo no te quise decir eso. Sí, no te animás a decírmelo, pero vos me dijiste. Y ese juego lo jugamos todo el tiempo. Interpretamos el tono de voz del otro, interpretamos la mirada del otro, interpretamos la actitud corporal del otro. Interpretamos todo el tiempo y nadie interpreta lo mismo que otra persona. Silvia. Nada, 2 palabras nada más. Yo el jueves 17 cumplo 44 años de abogada, ejercidos muy activamente, y doy fe, lamentablemente, que no hay juez
que pueda realmente hacer la aplicación fría y objetiva, aunque realmente lo quiera hacer. Hay jueces que no lo quieren hacer directamente y bueno, lo aplican como quieren. Y realmente siempre, cuando uno termina conociendo, si es que medianamente conoce, aunque sea mínimamente, la historia o la vida del juez, hay un cristal que necesariamente pone para resolver un caso y yo diría que es casi imposible, porque le es imposible salirse de su propia humanidad como para hacer una aplicación fría del texto de la ley. Realmente, repito, aunque tengan muy buena voluntad, yo no conocí ningún caso que pueda decir esta es la aplicación fría del texto de la ley. Realmente uno siempre termina viendo que hay cierta cosita, aunque quiera salirse de subjetividad. Lamentablemente, pero es la realidad. Tenemos el testimonio de Silvia, que se recibió de abogada a los 5 años, hace 44 que ejerce. Bueno, vamos a volver a la Torá. Les propongo volver a nuestro Código Civil. 3. Hacia una tierra que fluye leche y miel, pues no voy a ascender en medio de ti, ya que pueblo duro de servicio eres tú, no sea que te extermine en el camino. Yo ya les adelanté un poquito esto, que no lo habíamos leído, pero sí les dije, la razón de Dios de alejarse es amor. Se aleja por amor para no terminar castigando por cada acto del otro. Yo los invito a pensar cómo a veces nosotros actuamos exactamente al revés. Cómo vemos gente alrededor nuestro, cercana, que comete errores, y en lugar de decir, ¿sabes qué? No quiero ver esa parte tuya. Prefiero no verla porque quiero tener un buen vínculo con vos. No somos perfectos, nadie es perfecto, no soy yo, no tampoco vos. Yo me alejo un poquito para no estar mirando eso y poder tener igual un vínculo con vos. Y mucha gente lo que hace es poner la lupa ahí. Y solo mira eso del otro. Y cuando descubre que el otro tiene algo que no es tan bueno, solo puede mirar ahí. Aprendamos de esto que hizo Dios. Hay relaciones y vínculos que son valiosas independientemente de que el otro sea o no sea perfecto. No hace falta poner tu mirada solamente en lo imperfecto del otro. A veces, no siempre, porque depende de qué estemos hablando, pero a veces está bueno poder decir esto, ¿sabes qué? Yo no me quiero pelear con vos todo el tiempo. Toma un poquito de distancia de algunas cosas. Así eso no lo veo. Igual te voy a llevar a la tierra que te prometí. O sea, no rompe la relación. No se pelea. Los beneficios que te prometí los tenés. Te voy a llevar igual a la tierra de leche y miel, que ya hablamos 1000 veces, ¿se acuerdan? Lo nutritivo y lo que te gusta, ¿no? La leche, lo que te alimenta, la miel, lo que te gusta. Ese es el alimento que todos tenemos que buscar. Y acá les dije varias veces que sale también el tema de la bandera del Vaticano, ¿no? Amarillo y blanco, ¿no? Leche y miel. Otros dicen que viene de la luna y el sol, el blanco y el amarillo, pero otra explicación dice que viene de acá. Bueno, no importa, es simplemente para recordar algo que ya vimos varias veces, que es lo de la leche y la miel. Cuando hubo escuchado el pueblo estas palabras desagradables, se sumieron en duelo y ninguna persona puso su atavío sobre él. ¿Saben lo que significa esto? En el siglo XXI esto se llama depresión. ¿Qué significa? Se sumieron en duelo y nadie puso su atavío sobre él. Ponerte el atavío es ponerte las cosas para caminar, para ir, para avanzar. Es cargar lo que necesitas cargar para encaminarte. El que se puso en estado de duelo y no se pudo poner las cosas encima es porque no podía caminar. Y si ustedes se preguntan cuál es uno de los males más difundidos del siglo XX-XXI de nuestra época, la depresión es uno de ellos. Sin dudas, así como la ansiedad tal vez pueda ser otra de estos males de época, la depresión es una muy expandida en nuestra época. Y lo que hace la depresión, que no quiero hablar en términos médicos o psicológicos o psiquiátricos de la depresión, sino en nuestra vida cotidiana, en lo que nos pasa a nosotros a veces cuando se nos van las ganas o las fuerzas, es que la depresión es eso que sentís que te impide ponerte en movimiento. Es eso que te pasa que no te permite levantarte.
Y por eso acá, en el versículo que acabamos de leer, no sé si lo pudieron ver, la palabra con la que asocian es duelo. Porque cuando estás de duelo, vos estás lo más pegado al piso posible. ¿Se acuerdan que uno se sienta en sillas bajas o en el piso? No va a ningún lado, no camina, no te vas de tu casa, estás en tu casa, no salís. Esa es la situación de duelo. Bueno, la depresión en nuestra vida cotidiana a veces es estar de duelo por haber perdido algo. Una relación, un vínculo, un trabajo, un bien, algo que vos perdiste y te deprime. Cuando esa emoción estaba reservada únicamente para el fallecimiento de los seres queridos, en muchas situaciones hacemos duelo por cosas menores. Y perdí el trabajo y estoy deprimido, entré en depresión. De vuelta, no estoy hablando de los casos que tienen que ver con lo médico, ¿sí? Me corté con mi pareja, o me peleé con mi pareja, o lo que fuera, y me siento como que estoy de duelo. Pesado, no me puedo levantar, estoy cercano al piso, hay una fuerza de gravedad que está muy encima mío y no me deja moverme. Por supuesto que no hay recetas, nada, no es que hay una salida. La receta judía, entre comillas, que no existe para estas cosas, es ponerte a caminar. O sea, la manera de salir de una situación de depresión no es cuando tenga fuerzas voy a retomar. Porque en general, cuando estás en esa situación, no te vuelven las fuerzas. Las fuerzas vuelven más cuando uno puede empezar a moverse. No siempre es sencillo, no siempre se puede, pero lo primero que tenés que hacer es saber de ponerte en movimiento. Lo segundo es que tenés que aprender a cambiar la percepción. Tenés que aprender a ver desde otro lugar. Cuando algo te deprime, tenés que elevar tu percepción o ampliarla y verlo desde otro lado. Cuando vos amplias la percepción, la mayoría de las veces, lo que te deprimía termina encontrando una perspectiva que no es tan grave. O que tu única salida de esa situación no es tirarte en la cama y no levantarte más. El pueblo frente a la noticia. Uy, tengo un montón de chats que no miré, pero como hablamos tanto, a ver si hay algo que tenga que contestar. Sí. Fabián, ¿puedo decir algo? Sí. El año pasado escuché un médico que decía que mucha gente se quejaba de cansancio por causa de la pandemia, que la gente estaba muy cansada de estar en la casa, se sentía cansada. Él decía que el cansancio era por falta de movimiento, que la manera de superar el cansancio o la depresión era moverse, o sea, hacer gimnasia, moverse, caminar, en fin, moverse. Bueno, eso es muy de la Torá, está buenísimo. ¿Saben dónde se aprende eso, no? Ya lo leímos este episodio. Cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto, que ve el agua adelante, los egipcios atrás, y están atrapados, y se quieren morir, y se quieren deprimir, y quieren no hacer nada, y no saben qué hacer, Dios le dice, ponete a caminar. Deja de rezar, deja de molestar, deja de llorar, ponete a caminar. La salida de esas situaciones generalmente tienen que ver con eso, con una propuesta activa y no hasta que tenga fuerza recién ahí. Bueno, no, los 40 años no tiene que ver con el duelo, Tomás, tiene que ver con el número simbólico de una generación entera que tiene que morir. Es un número puesto... Me refería a caminar por el desierto, los pone a lo que dijiste recién, los pone a caminar. No, está bien, pero los hace caminar 40 años, no porque estén de duelo 40 años, pensé que el número 40 era lo que me estabas preguntando, sino que el número 40 está asociado a que termine esa generación. Lo que pasa es que el pueblo está haciendo duelo por lo que dejaron donde no era bueno, pero era lo conocido. Está bien lo que dice Marcela. Dice que el duelo, a ver si te entendí bien, ¿no, Marcela? Pero el duelo es
porque empiezan a darse cuenta que lo conocido de Egipto no está más, y ahora se enfrentan a cosas desconocidas que no saben cómo manejar. Lo otro era malo, pero al menos lo conocían. Claro, hay muchas cosas que van dejando atrás. Esto de adorar un becerro también, digamos, era la comodidad de lo que conocían, de adorar a dioses y demás, y bueno, ahora se exige otra cosa y bueno, tenemos que dejar esto y ponernos en movimiento, lo que estabas diciendo ahora, ni más ni menos. Estamos en sintonía, Marcela. Si dijiste algo más, no te escuché. No, que ni más ni menos lo que estabas diciendo vos, que lo quise resumir en una oración y quedó medio complicado de entender. Buenísimo. 5. Dijo Adonai a Moshe: di a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo duro de cerviz. Si por un instante ascendiere yo en medio de ti, te exterminaría. Y ahora, despójate de tu atavío, el que está sobre ti, y habré de saber lo que habré de hacer a ti. Y se despojaron los hijos de Israel de sus atavíos del monte Joreb, y Moshe tomaba la tienda y la tendía fuera del campamento, a distancia del campamento, y la llamaba tienda de reunión. Y ocurría que todo el que buscaba a Adonai salía hacia la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces, ¿qué es lo que dice el texto acá? Dios, hasta este momento, convivía en el campamento con los israelitas. Eso lo que significa en lo simbólico es, Dios esperaba mucho de ellos. Dios tenía una expectativa muy elevada de ese pueblo. Tal vez para enseñarnos que nunca hay que tener una expectativa elevada del otro. No porque Dios pensó, imaginó. Nosotros leemos la Torá para entender y aprender a cómo comportarnos. Cuando vos esperás del otro algo perfecto o ideal, te vas a desilusionar. Entonces, por eso lo simbólico es que Dios se corre del medio del pueblo, no lo abandona, pero entiende que tiene que mantener cierta distancia porque nadie puede estar con el otro casi pegados y no desilusionarse. Por eso las distancias en las parejas son tan sanas. Por eso las distancias entre los padres y los hijos son sanas. Nadie debiera vivir con el otro encima del otro, arriba del otro, pegado al otro todo el tiempo, todo el día. No es sano, no es bueno y nadie lo resiste. Hay una frase antisemita que lo muestra esto, que todos conocen y que conocen el origen y todo, pero que en el fondo, sacando la parte antisemita, trata de decir esto. ¿Saben a cuál me refiero? A mostró la hilacha. Cuando decís mostró la hilacha, la frase antisemita es que mostró los tzitzit, mostró que le cuelgan los tzitzit en el costado y mostró que es judío. Pero lo que dice esa frase, más allá de el ejemplo antisemita que utilizaron, es que cuando estás cerca de alguien que parece que es divino, que parece que es perfecto, que parece que es un genio, en algún momento te va a mostrar que no lo es. Porque no lo es. Dicen que la gente puede engañar a mucha gente poco tiempo o a poca gente mucho tiempo. Engañar a mucha gente mucho tiempo es imposible. Siempre les digo lo mismo, nunca pongan en el otro un ideal porque nunca va a estar a la altura. No le demos al otro el lugar de ídolo porque en algún momento lo vamos a romper. Los ídolos son para romper. El combate de la Torá contra el politeísmo y la destrucción de los ídolos tiene que ver con eso. Tiene que ver con aprender que todo ídolo está hecho para ser roto. Porque todo ídolo es una representación vacía. Los profetas juegan mucho con que los ídolos no se les extrae nada, están vacíos. Sí, Caro. En algún momento no vimos que Hashem está dentro nuestro. No necesariamente, ¿por qué?
Está en todos lados, también, pero no solamente. Por el tema, digamos, de que no está en la iglesia, Porque está adentro nuestro. Está en todos lados. Está. Pero también adentro nuestro. Entonces, el tema, todos tenemos un pedacito del clic que se rompió en términos cabalísticos, y entonces todos somos semejantes al otro porque tenemos a parte de Dios adentro nuestro. Sí, en términos de la Kabbalah, Caro, te diría que esa vasija que se rompió implica que tenés una chispa divina que liberar, pero también tenés la parte rota de la vasija. Tenés las dos cosas, no solamente la chispa divina. Ok. Por eso una mirada cabalística clásica dice que nosotros tenemos una neshama que está recubierta por diferentes capas que le fuimos haciendo. El centro es puro, pero hay muchas capas que nosotros le pusimos alrededor. ¿Armando? Los religiosos, los ortodoxos, ven al Rebbe de Lubavitch como un ser perfecto. Todo lo que dice es sabiduría divina y perfecta. ¿Eso está bien o está mal? Y no estoy opinando, te pregunto a vos. Sabía que me ibas a preguntar eso, porque es un tema que te preocupa habitualmente. Entonces yo lo que te digo, Armando, es, no sé lo que hacen otros con el Rebbe. No lo hagamos nosotros, no lo hagas vos, no lo haga yo, no tengas a nadie. Pero, ¿cómo lo interpretás vos? ¿Está bien esa mirada o no? ¿Te acordás ¿O es una mirada exagerada? ¿Te acordás que al principio dijimos que nadie debiera juzgar al otro porque nadie está en el lugar del otro y no sabemos exactamente cuál es su contexto y su relación? Alguna vez hablé con alguna persona de Jabal que tenía un poquito desde lejos esta mirada y me contestó, me dijo, ¿vos no tenés en tu escritorio o en tu billetera una foto de tu mujer? Sí, le digo. Me dijo, ¿y la tenés por qué? ¿Porque es una diosa? ¿Porque es divina? Porque no, la tengo porque me gusta mirarla y me recuerda cosas lindas y porque me conecta con cosas buenas. Y bueno, me dijo, yo tengo la foto del Rebbe con lo mismo. No es que creo que sea Dios, sino que creo que tiene valores y me conecta con esos valores, me compromete a seguir un camino de mitzvot porque me inspira y no está mal. Entonces, no estudiamos Torah para hablar de los demás, sino para hablar de nosotros y esta es la imagen. Lo que Dios hace acá es enseñarnos que nunca pongas a alguien en el centro de tu vida como si fuera perfecto y digno de alabanza, porque nadie lo resiste. Dios tuvo que correrse del pueblo de Israel porque si se quedaba ahí, los terminaba consumiendo a todos porque nadie está a la altura de esa perfección. El monte Joreb es el otro nombre del Sinaí. Sigue en el monte Sinaí, tiene más de un nombre, el otro nombre es Joreb. Bien. 8, ¿no? No, 7. Y Moshe tomaba la tienda y la tendía fuera. No, esta la leímos. Y ocurría que cuando salía Moshe hacia la tienda, se levantaban todo el pueblo y se erguían cada hombre a la entrada de su tienda y miraban ellos en pos de Moshe hasta entrar él a la tienda. Y ocurría que al entrar Moshe a la tienda, descendía la nube, la columna de nube, y se situaba a la entrada de la tienda y hablaba él con Moshe. Y veía todo el pueblo, la columna de nube situada a la entrada de la tienda, se levantaba todo el pueblo y se prosternaba cada hombre en la entrada de su tienda. Y con esto cerramos el encuentro de hoy. La vivencia de Dios o la experiencia de Dios en el medio del campamento no se pudo sostener. Entonces hicieron un nuevo dispositivo donde ponían la tienda, que es el antecedente del Beit HaKnesset, de la casa de rezo, es el antecedente del Beit HaMikdash, del templo. Entonces pusieron un ámbito en donde uno pueda acercarse a experimentar la presencia divina, no porque Dios esté adentro de ese ámbito, sino porque adentro de mi vida cotidiana lo termino expulsando Dios. Porque en mi vida cotidiana tengo momentos de elevación y momentos de santidad y momentos de conciencia Aleph, de los que les decía antes, y tengo momentos de conciencia Bet. Y cuando tengo momentos de conciencia Bet, si lo tuviera Dios conmigo, me devoraría porque no
puede estar en contacto conmigo cuando hago las cosas mal. Es simbólico, si no es literal. Entonces, lo que nos dice este relato es que todos tenemos que saber que vivimos a cierta distancia de Dios. Y que nuestra vida es compleja y pasa por diferentes situaciones. Ahora, tiene que haber momentos donde me levanto para entrar a la tienda. Fíjense que usó la palabra levantarse 2 o 3 veces, porque ellos estaban deprimidos, porque estaban tirados, porque no se podían levantar, y la conexión con lo divino los levantaba. Cuando veían que Moshe iba hacia allá, todos se levantaban para mirar. Entonces, la construcción de la santidad en nuestra vida pasa por encontrar momentos para elevarnos. No podemos vivir en la cima de la montaña todo el tiempo. Tenemos que aprender a subir la montaña en una frecuencia habitual de nuestra vida. Por eso, la gente que dice, yo voy a tener una vida espiritual y solamente voy a vivir estudiando y rezando toda mi vida, para mí se está alejando de la esencia de la Torá. Esa es la gente que querría tenerlo a Dios en la mitad del campamento. Y este texto nos dice, no se puede vivir con Dios al lado tuyo en la mitad del campamento. Tenés que tener una vida mundana también. Tenés que preocuparte por trabajar, por hacer, por construir, por desarrollar, por planear. Tenés que preocuparte por tener relaciones y vínculos cotidianos, con amistades, con amores. Y además, tenés que vivir a una distancia de lo sagrado que te permita elevarte. Que es lo que esta gente empezó a buscar en el desierto. ¿Sí, Armando? Era esa. Ahora, ya que me preguntás, ¿qué pasa de los religiosos que se pasan la vida en la yeshiva? ¿Es la forma de vivir judía? Soltalos un poco, Armando. Soltalos. Chao, Gaby. No, déjalos tranquilos. Ocupan demasiado espacio en tu cabeza y en tu corazón. No tiene sentido. Como uno tiene que dedicarle su atención a uno, a sus seres queridos, a sus seres cercanos, no para juzgarlos, ¿no? Obviamente. Yo entiendo, lo dejé traslucir recién, Armando, que para mí esa no es la manera en la que la Torá, como yo la interpreto, propone vivir. Pero hay otras maneras, y ellos interpretan otras cosas, de otros lugares, que también la Torá les permite, y bueno, tienen su interpretación, y yo no juzgo esa. Sí entiendo que para mí, y lo que yo enseño para el resto, es que el judaísmo no es, y como preguntan acá, ni anacoreta, ni ascético, ni monástico. El judaísmo es aprender a convivir con tus pasiones, con tus amores, con tus trabajos, con tus bajezas, con todo, con la distancia exacta del santuario que te permita elevarte. No hace falta una vida entregada a eso al 100%, porque nadie lo puede sobrevivir. Bueno, amigos, gracias por acompañarme este jueves a bucear en la Torá. Cuídense, que tengan buen día. Shabbat shalom para mañana. Gracias, excelente. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Muy lindo. Un saludo a todos. Chao, chao. Chao a todos. Saludos. Chao, chao.